Buenas tardes para todos. La programación actual de la Filbo en Casa busca subrayar la fuerza que tiene el libro para interpelarnos desde fuera de los confines que nos aíslan, pero también la vocación natural de las ferias a traspasar las fronteras que separan a unos de otros. Hoy estamos con Edith Rodríguez, profesional del grupo de referentes y contenidos educativos accesibles de la Subdirección de Gestión Educativa, que nos acompaña para hablarnos sobre los desafíos que viven las personas sordas en el momento de acercarse a la literatura. Damos gracias a todos los que nos siguen acompañando desde este formato digital. Bienvenidos a este evento de Filbo en Casa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Filbo en esta actividad desde Quédate en Casa. Me presento mucho gusto. Mi nombre es Edith Rodríguez, esta es mi seña. Soy profesional de psicología y pedagogía, también orientadora de educación sexual y estoy en la maestría de lingüística en el Instituto Carlos Cuervo. En este momento soy candidata de la maestría. Bueno, frente al reto de las personas sordas con la literatura, hay muchas reflexiones que se suscitan. Realmente sí es un reto. Y nos tenemos que remitir a unos contextos, experiencias de vida, a unos contextos que vienen desde la historia. Básicamente, bueno, voy a hacerles como la narración de un cuento en el que hay un panorama donde hay una cueva y hay que ingresar, allí está todo oscuro, ¿verdad? Y bueno, nos inquietamos, ¿qué hay allá en ese sitio oscuro? Hay que ingresar, luego salimos y vemos la luz, vemos los árboles, son dos contextos distintos. Con esto vamos a hacer es una relación de quién se encuentra con ese sitio oscuro, quién está en esta cueva, en este sitio oscuro. Es una experiencia de vida distinta cuando uno está en un escenario oscuro o en un escenario del que sale de la oscuridad. Son experiencias de vida distintas. Yo tengo una experiencia desde un escenario que me posibilita la claridad, la luz, o otro escenario donde no tengo la posibilidad de luz. Es algo así como cuando tengo la posibilidad del habla, de la escucha, o en otro escenario donde no lo tengo. Algo así como en un lugar están los sordos, en otro lugar están los oyentes. Sus experiencias de vida y experiencias visuales son muy diferentes. La forma en que perciben la comunicación es distinta. Seguramente las poblaciones pueden cambiar de escenario, pasaría al escenario de la cueva y el otro pasaría al escenario de la luz. Esto es una especie de contexto que les quiero dar para empezar a entender cuál es la experiencia de vida y la relación de las personas con el ambiente. Eso significa empezar a mostrar o a significar quién es la persona. Una persona sorda, algunos tienen baja audición, no todos son iguales. Todas las personas sordas tienen características auditivas distintas, algunas pueden oír algo, otras nada, otras un poco. El caso es que todos somos sujetos de derechos. Esa es el predominante. Algunos usarán español, algunos oralizarán el español, habrá otros quienes hacen uso de la lengua de señas, es decir, hay una gran diversidad. Por supuesto, una oportunidad diferente de comunicación en diferentes formas, pero eso lo hace ser un sujeto de derechos. En el país, a nivel nacional, se ha determinado que la lengua de la sorda, la comunidad sorda, es la lengua de señas colombiana. Seguramente más adelante les voy a explicar qué significa la lengua de señas colombiana. Mientras ustedes van haciendo una reflexión, bueno, ¿qué es la literatura? Literatura y la lengua de señas, porque tenemos que hablar de estos dos conceptos los cuales van a articular. La lengua de señas es la lengua de la comunidad sorda. La comunidad sorda es una minoría lingüística y en su mayoría pues
se comunican, nos comunicamos en lengua de señas, es nuestra lengua natural de las personas. Se llama la lengua natural de la comunidad. Hay un investigador que es Alejandro Oviedo. Este personaje ha investigado sobre la lingüística de la lengua de señas y ha determinado conceptos frente a la lengua de señas, diciendo que esta tiene su propia gramática y su propia estructura, la cual es diferente al español. En la lengua de señas tenemos rasgos no manuales, es decir, de la cara, manejo del espacio, contacto visual, movimientos. Por tanto, esto hace que se considere una gramática diferente a la del español. También eso la hace ser rica. La lengua de señas es una experiencia visual enorme y es usada por la comunidad sorda. A través de la lengua de señas, el sordo vive la experiencia de vida, interactúa con el medio social, tiene contacto con el mundo que le rodea, lee el mundo desde la manera visual. Quizás hay algunas personas sordas que tienen algún resto auditivo, pueden escuchar, pero predomina su experiencia visual con el mundo que les rodea. Podemos hacer una similitud a las comunidades lingüísticas minoritarias, donde su primera lengua, su primer idioma, es la lengua que estoy hablando en su comunidad y la segunda lengua es el español. Lo mismo sucede con la minoría lingüística sorda. Hay un reconocimiento como ciudadano de derecho desde el uso de su lengua, que es la lengua de señas colombiana. Allí hay un punto álgido de reflexión porque la comunidad sorda usa la lengua de señas colombiana. Y la segunda lengua, ¿qué pasa entonces con la segunda lengua? ¿Cuál sería? El español. El español que usa la lengua, que usa la comunidad mayoritaria. La lengua de señas se va adquiriendo de manera natural, desde un referente visual, con ella se interactúa y cuando se fortalece la lengua de señas y se adquiere, se puede ya aprender la segunda lengua, porque como les decía, tiene una estructura totalmente diferente. Desde la lengua de señas, la lectura, los parámetros y la gramática son desde una percepción visual. Por tanto, el ser humano o nosotros los solos requerimos un input visual, mientras que desde el español el input puede ser escrito, puede ser oral, con unas estructuras gramaticales distintas. Hay que marcar la diferencia desde allí y desde allí viene la reflexión. Entonces, ¿cómo hablar de literatura? ¿Bien? Aspecto bastante importante, porque por supuesto es un reto para todos. Bueno, teniendo claro y teniendo en cuenta que la lengua de señas es la primera lengua, la lengua oficial de la comunidad sorda, y la segunda es el español, esa claridad la tenemos que tener para empezar a hablar. Es importante ver que los sordos, eh, algunos sordos, pueden adquirir el español, depende de su capacidad auditiva y su experiencia de sordera, pudieron haber adquirido el español como una segunda lengua o como primera, o también sordos que adquirieron la lengua de señas como su primera lengua. Este análisis de una primera lengua o una segunda, esta reflexión tiene que ver con la literatura, porque entendemos que la literatura es como una expresión artística que genera conciencia, que permite acceder al conocimiento, ¿cierto? Igual que para ustedes, si ustedes lo saben, la literatura es una herramienta a través de la cual podemos imaginar mundos, nos motiva para la lectura, la escritura, el aprendizaje, enriquecer el conocimiento cada vez más, aspectos culturales, actitudinales, conocer experiencias. Todo esto es información que hace que tengamos un desarrollo de conocimiento, del lenguaje y de conocer un mundo. Para eso nos sirve la literatura. Y, por supuesto, cualquier lengua debería estar en disponibilidad de acceder a la literatura. Pero esto en el caso de los sordos, seguramente muchos se preguntarán, ¿será que esto es posible?
completamente segura que las personas sordas, a través de su lengua de señas, pueden acceder a la literatura. La lengua de señas es ágrafa, ¿no? Y claro que en lengua de señas puede haber literatura, literatura de humor, de historia, bueno, de diferentes temas que se pueden, por supuesto, realizar en lengua de señas colombiana. Es decir, sí hay literatura desde la lengua de señas. He tenido que hacer muchas reflexiones. Yo como persona sorda, desde mi experiencia de vida, las personas, como persona sorda que he sido usuaria de lengua de señas, tengo una experiencia de vida, que me he acercado a la literatura. Yo sé que de alguna manera el poder de acceso a la información está en gran medida por la comunidad mayoritaria, que son los hablantes del español, oralizados, personas que hablan en español. Es muy importante tener en cuenta el entorno familiar donde el ser humano se desarrolla y ese entorno, cómo apoya al ser humano para su proceso de aprendizaje y de adquisición y interacción con el mundo. Un mundo que se transmite y está desde la literatura. En este caso, mi familia estuvo allí y nos comunicamos siempre con lengua de señas. En la literatura hay cultura también, transmisión de la cultura. Y yo lograba entender información desde la lengua de señas, de pronto si era algo cómico, si era algo chistoso. Mm, También entendía que desde el español hay información que tiene que ver con lo cultural de los oyentes. También entendí que lo cultural de los sordos tiene una trascendencia en el tema de la literatura, en el caso de lo cómico, del chiste, del humor. Si bien la literatura viene desde el español y hay que leer, no siempre se entendía la lectura desde el español, algo. Eso no quiere decir que no esté atrasado, que no sepa leer, no. El acceso a la literatura desde el español y también lo que se quiere transmitir desde la cultura, de la literatura o la lengua oral es muy distinta a lo que nosotros como personas sordas interpretamos como cultura. A veces los oyentes se ríen de chistes que para nosotros los sordos no significa nada porque es un aspecto muy cultural que viene desde la lengua. Y esto es un tema muy interesante de desde la literatura. Generalmente las personas que hablan expresan a través del escrito, desde la oralidad, eh, pueden expresar mucha información. Y también desde los textos, cuando hay lecturas, los libros o hay acceso a información, becas, bueno, eh, en mi caso, poder tener en cuenta yo cómo accedo a información, a relatos, a cuentos. Hay autores que han venido hablando de todo esto, de ya podemos acceder a información en video, a información desde la lengua de señas, a textos escritos, orales, cantados, que tienen que ver con la literatura y eso motiva en nosotros la creatividad, la imaginación. Lo que quiero hacer énfasis es que aquí hay una trascendencia cultural desde los idiomas, también desde la formación que hayamos tenido, los profesores que hayamos tenido, la familia donde hayamos crecido, los modelos lingüísticos. Cuando hablo de modelos lingüísticos, en este caso, hablamos de una persona sorda que tiene identidad de sordo y además tiene una alta carga cultural desde el uso de la lengua de señas y una persona sorda. Este es un modelo lingüístico que ha sido un actor fundamental de mucho apoyo y orientación en los procesos de formación de estudiantes sordos. En ese sentido, surgen muchas reflexiones. Vemos que la literatura es un mundo
bonito, es un arte, pero a través de la literatura también se transmiten aspectos culturales y a través de la información de la literatura yo creo que están escuchando bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están escuchando bien? Uh, bueno, la reflexión desde la literatura también trae un término que es la adquisición, es esto de la adquisición de la primera lengua. Hay un autor, Darren Friedman, quien habla de los procesos de adquisición de la lengua, lo cual nos ha tocado reflexionar mucho al respecto, porque la lengua se adquiere en entornos naturales, se construye desde la interacción natural, y desde allí también se transmiten valores culturales. La cultura siempre va a estar anidada a una lengua y es lo que nos permite crear mundos. En este caso, pues desde la lengua de señas colombiana, que es nuestra lengua. Y es la lengua que tiene que estar fortalecida. Es la lengua de señas colombiana en el caso del uso, de acceder a la literatura desde la lengua de señas. Eso es supremamente importante desde nuestra lengua, porque eso es un derecho. Eso ya se determina como un derecho, el poder acceder desde nuestra lengua. De pronto haya algunos sordos que dentro de la comunidad digan, no, mi lengua es el español, y eso es algo muy respetable, pero desde la ley y hablando en términos de mayoría, nosotros accedemos al conocimiento y adquirimos la información a través de la lengua de señas. Y eso permite un proceso de conocimiento, de interacción con el mundo. Eso es muy importante, es fundamental. Que tenga la información en lengua de señas. Ya viene el reto de los padres de aprender la lengua de señas. ¿Y cómo se aprende otro idioma? Como el interés de aprender otro idioma, el español, el mandarín, el inglés. También sucede con la lengua de señas. Un reto y debería ser un interés el aprender la lengua de señas. En el caso de los profesores, porque los profesores tienen que dominar las dos lenguas. Yo les hablo de esto de la adquisición de la lengua de señas, o quienes aprenden la lengua de señas desde procesos de formación y orientación, que tienen que aprender la lengua de señas. También nos sucede como a nosotros, tenemos que aprender el español como una segunda lengua, entonces los oyentes tienen que aprender la lengua de señas. Entender que los sordos somos, entender que percibimos la información desde lo visual, captamos la información desde lo visual, eso nos va a permitir acercarnos a una segunda lengua, entender unas gramáticas del español, entender cómo funciona un español en la linealidad del tiempo, desde su gramática, porque les repito que son lenguas distintas. Entonces, nuestro cerebro tiene que estar en disposición para aprender una segunda lengua, pero para ello tiene que tener las bases de una. Yo adquiera la experiencia de una primera lengua, de un entorno social, de un medio a través del cual me estoy moviendo, me estoy desenvolviendo, estoy comunicándome desde mi propia lengua y estoy creando una experiencia comunicativa en donde mi cerebro me está activando mis esquemas mentales desde lo visual para que yo pueda luego entender una segunda lengua, para que esa información que adquirí a través de la línea visual la pueda relacionar con unos textos escritos, unas estructuras gramaticales del texto escrito, un contexto que viene desde el, y eso me permita recrear lo que estoy diciendo, entenderlo, entender la cultura desde la lengua escrita, pero ya teniendo todo un bagaje y toda una información en mi cerebro que he logrado aquí desde mi vida. Aquí vienen dos contextos de una lengua y otra, una cultura entre una lengua y otra, unos procesos históricos entre una lengua y otra.
Entonces, en ese sentido, el gran reto en la literatura, me voy para empezar a entender, antes del reto, empezar a entender que los niños sordos, bueno, no solamente los jóvenes, los adultos mayores, las personas sordas en diferentes etapas de su vida pueden acceder a la literatura, al disfrute de la literatura. Pero recuerden, porque para ellos la literatura es importante poderla elaborar, poderla dimensionar desde la lengua de signos para las diferentes edades, las diferentes etapas, donde las personas sordas pueden disfrutar de todos estos aspectos culturales, que si la literatura me hace llorar, me hace reír, me suscita sentimientos, me suscita emociones, que yo pueda acceder a eso como persona sorda, no importa la edad. Eh, de hecho, accede más a la literatura desde el español. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos entonces para que sea la literatura, acercarse a la literatura, acercándonos esa información es importante? Y me voy a referir a eso con algo que he llamado las cápsulas de amor. Muy bien, vamos a hacer un cambio de voz de interpretación. Listo. Hacemos cambio de servicio de interpretación a voz y continúo con lo que venía diciendo. Entonces, las cápsulas de amor, ¿verdad? Las cápsulas de amor son muy importantes, son tres. Estas tres nos permiten entrar al mundo de la literatura en lengua de señas o de forma escrita con el español de forma general. Estas tres cápsulas son, la primera, es importante que los padres de familia puedan reconocer a estos niños sordos, ser que son niños distintos, tienen una cultura distinta, sus vivencias son distintas. Esto como primero se tiene que reconocer. Entonces, como primero tenemos esta cápsula. La segunda cápsula, la cápsula, la compasión. En esta cápsula es muy importante comprender las distintas emociones de los niños o de incluso de los adultos sordos. Y allí poder comprender su situación, es ponerse en los zapatos del otro, poder comprenderlo desde su óptica, ¿verdad? Y la segunda cápsula de amor. Y la tercera cápsula, esta cápsula de orientar. Orientar en todos estos procesos, el input, el aprendizaje, todos estos que le permiten a él habilidades o con oyente. Estas tres cápsulas son muy importantes, son porque permitimos a los niños o a los jóvenes o adultos sordos, les permiten mundo literario en lengua de señas o en su segunda lengua que sería el español, lo cual generaría mucha emoción en ellos y la adquisición de este aprendizaje. Es muy importante darles estas cápsulas de amor, es importante también tener mucha atención en todos estos procesos. Ahora quiero hacer un paréntesis en mi experiencia de vida. Cuando era pequeña tuve muchas limitaciones, además, eh, y siempre es impuesto, la experiencia que yo tuve. Por ejemplo, me decían, es que usted no sabe leer. Bueno, ¿y cómo sabe leer? Bueno, o me exigían mucho vocabulario, muchas palabras, y realmente uno se siente frustrado, siente que uno sufre, no puede comprenderlo al mismo nivel. Entonces, las cápsulas de amor que anteriormente les estaba diciendo, donde lo reconoce, lo guía, le puede dar un poco de tranquilidad a acceder a este mundo literario. Sí se puede y se puede dar. Mi experiencia de vida, como les estoy contando, la limitación fue la pequeña,
realmente odiaba el español, no me gustaba, sentía que era algo malévolo, algo como si fuera la muerte, y no me gustaba, de verdad, el español, le tenía terror al español. Y esto se dio por el referente que tenía, el referente social de digamos, acceder muy bien al español. Entonces, ciertas limitaciones y por eso era ese referente en cuanto al español. Luego me di cuenta que esto no era así. Cerrada a todo este mundo porque me daba miedo abrirla en todo el mundo literario, a leer, no quería abrirla porque me daba mucho miedo, pensaba que era algo peligroso, que era algo malévolo, algo que me iba a hacer daño. Entonces siempre mantuve esa puerta cerrada, pero con el tiempo me arriesgué. Ustedes saben, eh, los niños siempre son curiosos, la gente es curiosa y precisamente la curiosidad fue la que me llevó a mirar qué era lo que allí había. Me fui acercando y descubrí una experiencia completamente distinta. Al principio confundida, no sabía qué era la literatura porque no había manejado en lengua de señas. Por ejemplo, le- había leído un libro que habla sobre corrijo la interpretación, un cuento y estaba leyéndolo cuando el, una fábula, estaba la tortuga hablando y pues se me hacía muy raro que la tortuga podía hablar. Realmente yo veía los animales y los animales no hablaban. Yo veía las tortugas y las tortugas no hablaban. Esa fue mi representación mental y se me hacía muy confuso ver que un animal hablara. Veía en estos cuentos que los niños, los animales hablaban y poco a poco fui entendiendo que se manejaba así en la literatura. Realmente no fue un reto, sino fue el decidirme a poder hacerlo. Y esto es importante, las que les había contado. Es muy importante poder entrar a todo este mundo. Sin embargo, estas cosas las pueden usar los docentes, los padres de familia, pero también lo pueden usar los niños, los jóvenes o los adultos sordos. Ellos también pueden hacer uso de estas tres cápsulas, identificarse, conocerse como personas sordas, ser lo que sienten, aceptar la lengua de señas, conocer todo lo que es el mundo literario y lo puedan comprender en su primera lengua y en su segunda lengua. La diferencia de estas dos lenguas. Esto es muy importante. Y también orientarse a sí mismo, ¿no? Entonces, amor sirve para ambos. Les sirve para poder conjugar todo eso. Si los orientamos, los niños, jóvenes o adultos sordos también pueden hacerlo y así mismo esta conexión que permite a él hacer una construcción como persona sorda y poder entrar a un mundo literario, sea en lengua de señas o sea en su segunda lengua como el español. Y esto es muy importante. Bueno, también decirles a las personas que nos están viendo, si se está, no se está oyendo bien. Hola a todos, les pedimos una disculpa por los problemas que estamos teniendo con el sonido. Vamos a interrumpir la transmisión unos minutos para procurar mejorarlo y ya volvemos.